pueblos indígenas de la Amazonía venezolana, a zanqueros urbanos en Brooklyn, Nueva York, Laura Anderson Barbata es un punto de encuentro entre mundos. Artista multidisciplinaria y pionera en el arte social, Laura recorre la región creando espacios para el intercambio, la reciprocidad y los aprendizajes compartidos. Laura mezcla la creación de personajes y narrativas con artes textiles, esculturas en movimiento, danza, máscaras, música, rituales y protesta para hacer de las calles una galería. Yo creo que el artista, la artista, crea espacios de reflexión y de cuestionamiento. Y a través de su manera de trabajar, nos lo presenta de una manera diferente para que tengamos ese momento de ¡ajá! Ahora entiendo por qué eso. Hoy, en Fuerza Latina, Laura Anderson Barbata nos cuenta cómo crea la alquimia perfecta entre tradiciones ancestrales y arte, entre pasado y presente, para crear un mundo más justo y más diverso. Crecí en Mazatlán, Sinaloa, no tenía acceso a museos, no teníamos televisión, los teléfonos eran 4 dígitos, 27, 21, todavía me acuerdo. Entonces, mis padres sienten que necesitamos salir. Él había sido gerente en un restaurante y mi mamá cajera en un restaurante. Él nunca había estado en Europa y va toda la familia a Europa. Pero de turismo, a conocer. No, a vivir un año. Y mi mamá entonces hacía flores de papier-mâché, pulseras y joyería, y mi papá las vendía. Entonces, así como a probar. Qué valientes tus padres y qué aventureros dentro de todo, arrancar todo Ay, eso. sí, la más chiquita tenía 4 años. Wow. Llegamos en barco, nos dejan mi papá, las maletas, mi mamá tenía, no sé, 30 años. Nosotros ahí sentados y dice, en el muelle del barco, Ana dice, voy a buscar dónde vivir, ahorita vengo. ¿No? Y llegó en la noche, ya tenía un taxista amigo de él y, ok, ya encontré un lugar, vámonos. Nos llevan al Louvre. Al museo en París. Al museo en París. Y recuerdo perfectamente, entonces fue la primera vez que entro a un museo. Entonces imagínate si es el primero. Y estoy chiquita, entonces entro y estoy viendo todo lo de abajo y levanto la vista y es la Samotracia. Cuando veo esto, me pongo chinita, nunca había visto algo así. Y entonces, a partir de ese momento empiezo a dibujar. Pero no entendía bien, y era la primera vez que escuchaba música clásica, o sea, había vivido una vida como muy aislada, muy callada, Entonces, en esta experiencia empieza a transformar todo esto en mí, que no se manifiesta sino muchos años después. Eres una artista autodidacta. ¿Nos puedes explicar cómo ocurre eso? ¿El arte te escoge a ti o tú lo escoges a él? Que en algún momento yo sí hablaba mucho o promovía esta como frase, ¿no? Ser autodidacta, pero creo que no soy autodidacta. Cuando hablo de ser autodidacta, me refiero a que yo no tuve una formación formal en artes plásticas, pero en realidad nuestro mundo es quien nos forma, nuestro país, nuestra cultura es quien nos educa. Aprendiz del mundo. Del pequeño mundo mío que me Ujú. rodea, ¿no? Y al que me he podido acercar y el que he tenido el privilegio de conocer. Tú comienzas trabajando en tu estudio, ¿no? Sola. Tienes un cuerpo de trabajo hermoso sobre semillas que germinabas y observabas. También creabas dibujo alrededor de estas semillas. Y uno de esos dibujos te lleva a la Amazonía venezolana. Y allí encuentras una llave que tú narras y cuentas que te cambia la vida. Que uno pueda tener un frasco de semillas, de frijolitos en la alacena durante años y un día tú escoges una, le das las condiciones mínimas, básicas, calor, humedad y luz.
Y con esto empieza una transformación dentro de esta semilla que llevaba años sin cambiar, que no se detiene, empieza a salir la raíz, empieza a transformarse, pero nunca podía yo captar ese momento clic mágico donde se desata, ¿no? ¿Dónde comienza la vida? Donde comienza esa vida. Entonces esto era lo que me obsesionaba. Uno de estos dibujos recibió el premio de EcoArt del Museo de Arte Contemporáneo en Río de Janeiro. Y ese premio me llevó a Venezuela. Y ese viaje a Venezuela me llevó al Alto Orinoco. Cuando yo llegué al Alto Orinoco, me estaban enseñándole a la comunidad Yanomami cómo hacer curiaras, bongos, canoas. Cuando yo vi la participación comunitaria dentro del proceso, además, una manera también muy accesible de trabajar, ese proceso me cautivó y pregunté si me podían aceptar Como aprendiz. Como aprendiz. Pero entre ellos hablaron y discutieron mi pregunta, mi petición. Y la respuesta fue, si nosotros te enseñamos a hacer una canoa, ¿tú qué nos puedes enseñar a cambio? Y ahí entendí todo desde otra perspectiva, de la importancia tan poderosa de reconocer los conocimientos y cómo el compartirlos no solo nos enriquece individualmente, sino que también forma lazos de conexión, de respeto y de reciprocidad, que es una palabra que me encanta. Cuando descubres esta reciprocidad, ¿qué terminas dejando, Laura, en esta comunidad? ¿Qué les enseñas a cambio? Había estado en el Amazonas, había visto libros acerca de comunidades indígenas. Por antropólogos, por biólogos, por historiadores. Muchos extranjeros, ni venezolanos. Entonces propuse un proyecto en el que yo les podía enseñar a hacer papel y libros con fibras naturales y también reciclar libros obsoletos, basura de las misiones. En fin, tenía muchas posibilidades y que ellos con ese papel podían escribir su propia historia porque la gente ya sabía leer y escribir. Uno de los artistas que más admiro en Venezuela hoy en día se llama Sheronawe. Es un artista Yanomami que crea su propio papel y está contando y narrando la historia de su pueblo Yanomami y lo lleva a todas las esquinas del mundo. Tanto así que terminó en la Bienal de Venecia este año. Investigando me doy cuenta que él aprende a hacer papel en tu taller. Y no solo aprende a hacer papel, sino que se vuelve el líder del proyecto Yanomami Owema Motima. Él empieza a trabajar en la fabricación de papel. Y luego ilustrando también, o decorando las hojas, experimentando con fibras y tintes naturales. Y ahí es donde él empezó. Entonces es fantástico ver cómo eso lo llevó a donde está hoy. Y hablando de estos proyectos que duran años, décadas, viene otro cuerpo de trabajo que se llama Transcommunality, o como lo podemos decir en español, transcomunidad. Transcomunalidad. Transcomunalidad. Y es un proyecto que empieza en Trinidad y Tobago, pero luego trabajas también en Brooklyn, trabajas en Oaxaca. Cuéntanos cómo surge este proyecto. Quería yo al mismo tiempo trabajar en un ambiente urbano, ¿no? Entonces yo quería aprender de Peter Minshall, el gran diseñador de carnaval. Entonces una amiga me dice, oye, acompáñame porque tengo que dejar unas cosas. Entonces me lleva a un barrio que se llama Cocorit y entramos y en una esquina estaba así apilado de zancos, así zancos de madera, todos madera natural, ¿no? Y un señor así en el fondo trabajando la madera, con sus rastas así larguísimas hasta la cintura. Cuando me voy acercando a los zancos, siento esa luz, esa energía tan especial. Entonces empiezo a hablar con el señor que vive en la casa ahí y que está haciendo estos zancos y le llaman Dragon. Y me empieza a platicar del proyecto y él se dedica a ofrecerle a los jóvenes de la comunidad actividades culturales para mantenerlos ocupados fuera de las calles. Del ocio. Del ocio.
El acceso a la playa se les había cerrado, donde muchas de las actividades físicas de ellos, jugaban fútbol y todas estas cosas, sucedían porque construyeron, ¿no?, condominios elegantísimos. Entonces de pronto se vuelve como un foco de tensión social. Me cuenta que él entrena a niños y niñas desde chiquitos hasta los 18, después pasan a ser como guardianes, a mantener viva esta tradición de la danza en zancos que origina en el oeste de África. Y entonces le dije, Dragon, ¿necesitas voluntarios? ¿Me aceptas como voluntaria? Y me dice, por supuesto que acepto voluntarios. por supuesto. Necesito la ayuda. Sí. Digo, ¿tienes una máquina de coser? Me dice, ven. Y entonces entro y hay así telas y montañas de telas. Y me senté a empezar a coser y no me levanté sino hasta que empezó el carnaval infantil. Ahí es donde empieza mi trabajo en Trinidad y Tobago. Más adelante, estas tradiciones que parecen distintas, pero que realmente tienen mucho que las vinculan, tú creas un espacio como de convergencia. Agarras artesanos de Oaxaca muy experimentados y crean los zancos que se utilizan en Nueva York, en Brooklyn. ¿De qué maneras y por qué estos vínculos son tan importantes para ti? Para mí, como mexicana, era muy importante también compartir, ir ampliando esta experiencia, porque yo sabía que habían zanqueros tradicionales en México, pero no sabía dónde, en qué fiestas participaban. Entonces fui investigando. Me lleva a Oaxaca, a Sachila, donde están los zancudos de Sachila, que son personas que le han hecho una promesa a San Pedro y San Pablo y que bailan en zancos, y que es una tradición de cientos de años. Y ellos no sabían que existían zanqueros y gente que practicaba esta tradición en el oeste de África, no sabían que se practicaba en el Caribe, no sabían que se practicaba en Brooklyn. Los de Brooklyn no sabían que se practicaba en Oaxaca, los de Trinidad y Tobago no sabían que se practicaba en Oaxaca. Entonces empiezo a crear estos como momentos y laboratorios de intercambio donde practicantes de la danza en zancos de Oaxaca, los zancos de Sachila y los Brooklyn Zombies se unen y empiezan a compartir. Y esos espacios me llevaron a buscar también manos artesanas, grandes maestros y maestras, talladores, personas que trabajan el textil, personas que son expertas en todas estas artes, que reflexionaran acerca de lo que está sucediendo y que aportaran su talento. Era una invitación, ¿no?, para crear una fiesta común. Y eso se convirtió en transcomunalidad, que ya empezó a abrazar todo, ¿no? En 2005 tienes una residencia artística en Noruega y empiezas a descubrir un personaje, a Julia Pastrana. ¿Nos puedes explicar quién es y qué resulta de este intercambio, de conocerla? Julia Pastrana fue una mujer, una artista, cantante de ópera, bailarina, una mexicana indígena que nació en el norte de la Sierra Madre. En Sinaloa. En Sinaloa. ¿Igual que tú? Sí, también igual que yo. Nace ella en 1834 y tiene una condición que la distingue de los demás. Se llama hipertricosis terminalis y también hiperplasia gingival, o sea que su quijada estaba muy desarrollada y su cara y cuerpo cubiertos de vellos muy, muy gruesos. En el 2005, en ese momento, el cuerpo de Julia Pastrana era parte de una colección en el Shriner Collection. Julia muere en Moscú a la edad de 26 años, al poco tiempo de haber dado luz a un niño que nace con la misma condición que ella. El esposo de Julia, el papá del bebé, vende los cuerpos de Julia y de su hijo al doctor
en el hospital, que estaba haciendo pruebas de embalsamiento, cuando Teodoro Lent, que había sido el manager de Julia Pastrana, regresa a ver el trabajo de este doctor, él reconoce inmediatamente que ahí hay oportunidades económicas. Los mete en una vitrina y empieza a exhibirlos por toda Europa. Y tiene mucho éxito económico. Más aún que cuando ella estaba viva. Después de años de trabajo, logras que se repatrie el cuerpo de Julia y descansa en paz en Sinaloa. Se le hace su entierro. Lo que a mí me motivaba es que Julia Pastrana pudiese recobrar su dignidad y reescribir la historia de Julia Pastrana, darle ese capítulo final, donde ella no se queda como un objeto con un número de inventario en una bodega, sino que es reconocida como persona con derechos y se le honra a la Julia Pastrana, la artista mexicana indígena. Come sing for me. Come back to me. Y esto me lleva a preguntarte sobre otro cuerpo de trabajo, que se llama Intervención Índigo, y hace una crítica muy actual. Cuéntanos sobre ese cuerpo de trabajo. Nace como también parte del trabajo de transcomunalidad, es como la continuidad de, estoy trabajando con grupos sanqueros de color, de los Brooklyn Zombies. Me interesaba abordar el tema de la violencia por parte de la policía hacia personas de color. Entonces, hablando con los Nuevos Zombies, pues me lleva a el explorar el simbolismo oculto dentro de los tintes. Y el color índigo, el añil, es un color que en el oeste de África es considerado medicinal, es símbolo de realeza. Y no es una coincidencia que es el mismo color que utilizan la mayoría de los policías en sus uniformes. Es un color que tiene una resonancia dentro de nuestro interior histórica. Ahí empieza toda una exploración de la importancia de incluir este color y revertirlo, pararlo de cabeza y recordarles a las personas que usan ese color que tienen una responsabilidad y que ese color lo representa y ellos usan ese color. Ven, te voy a enseñar mi taller y algunas cosas que estoy trabajando. Estas son unas piezas muy grandes en las que está utilizado varios colores que puedes ver aquí, entre ellos la cochinilla. Okay. Aquí tiene un baño de cochinilla. También uso minerales como este es óxido, el achiote. Este es un baño también de cochinilla. De cochinilla. ¿Qué tonalidad le da la cochinilla? La cochinilla te puede dar un rosa pálido, naranja, este color, hasta un rosa mexicano, rojo, vivo, casi como sangre también. Entonces aquí hay distintas tonalidades. ¿Y por qué escoges estos pigmentos? Bueno, la cochinilla, no sé ni cómo llamarlo, porque es un pigmento, pero también es una presencia sumamente importante por su valor cultural, histórico y simbólico. La cochinilla es un insecto que se considera como un parásito del nopal. Ese insecto, la hembra es quien nos otorga un color que tiene esa gama tan amplia de rosa, rojo, naranja, morado, dependiendo de la combinación, en fin. Entonces, para mí es muy importante este color por ese símbolo y su conexión con la mujer. Parece como un mapa, ¿no? ¿Qué tonalidades tiene? A ver, porque este tiene como más variedad, ¿no? Sí, una variedad más amplia de materiales. En por ejemplo, está presente la cochinilla, la flor de Jamaica, el óxido, cempasúchil, que es el nombre original de esta flor. Hablemos un poco más sobre la alquimia. Bueno. ¿Cómo lo haces? ¿Me enseñas? Más bien,
Exacto. Porque como te decía, no sé cómo repetirlo, pero sí te puedo enseñar y tú puedes hacer tu propia magia a ver qué sale. Bueno, entonces, ¿lista? ¿Vamos? Ok, perfecto. En el espíritu transcomunal y en el que ya hemos conversado, mi interés es que lo que yo puedo compartir, enseñar, que yo no sea la única que tenga este conocimiento y esta práctica, sino que se continúen. Me gusta mucho. Las tonalidades amarillas y naranjas me recuerdan a los atardeceres de Oriente. Entonces, este va a ser un espejo de lo anterior. Y ahora voy a doblar por la mitad. Por la mitad, yo te detengo acá. Perfecto. Me estás haciendo como un caracolito y ves cómo ya se ven los colores que están saliendo. Me gustaría invitarte al mercado Jamaica Hat para que podamos ver todo esto. ¡Qué emoción! ¿Sí? Es un mercado con una vitalidad y movimiento impresionante. Está abierto 24 horas. Entran y salen, llegan los camiones llenos de flores y a mí me entusiasma mucho este lugar, me nutre, me lleva a otro lugar, no sé, me desconecto, me conecto a otra cosa que no sé qué sea. Más allá del performance, del momento, de lo que se hace, de lo que brilla, de lo que se guinda en una galería, ¿qué es lo más importante de tu trabajo? Para mí lo más importante no es lo que se ve, parece. Uno pensaría, no, bueno, pues le dedicas tanto tiempo, le inviertes tanto a la creación de estos personajes para un performance, a cómo se van a desenvolver en el espacio público, cómo se van a desplazar, cómo se van a mover, cómo vamos a ocupar esto, el mensaje. Todo esto es súper importante para mí, pero en realidad lo más importante es lo que no se ve, que son las relaciones, lo que queda adentro de cada una de las personas que participaron dentro del proyecto, las relaciones que se dieron entre comunidades que no se conocían, entre practicantes que no se conocían. Has presentado tus proyectos, incluyendo Transcommunality, en el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el Thyssen-Bornemisza en Madrid, en el Museo de Arte Contemporáneo aquí en México, en Perú, en Alemania. ¿Qué es lo que más te da satisfacción o te enorgullece de ver que tus intervenciones, tus performances están recorriendo el mundo? Para mí lo más importante es que también se conozcan a las personas con las que he trabajado, que muchas de las personas, por ejemplo, se conozcan en círculos más amplios, que van más allá de tal vez su tradición. Me siento muy orgullosa por esto, también como mexicana representando un país, siento que pues es motivo de mucho orgullo, Claro. estar en estos lugares, en estas colecciones. ¿Qué viene ahora para Laura? ¿En qué estás trabajando? Tengo algunos proyectos en puerta. Uno está relacionado con lo que hablábamos de la cochinilla y estos proyectos que combinan performance, danza, arte textil, tradiciones. Y entonces estoy trabajando este proyecto Cochinilla y aborda el tema más enfocado hacia la mujer. Me interesa mucho analizar y también profundizar y llevar a la calle este tipo de acciones que tienen muchos niveles y entre ellos la protesta. Muchísimas gracias, Laura, por habernos acompañado. Ha sido un honor venir, conocer
entender tu trabajo, tus textiles. De verdad, muchas gracias por acompañarnos en Fuerza Latina. Muchas gracias, bienvenida y tengo una sorpresa para ti. Ay, 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 ¿qué será? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué hermosos quedaron! ¿Cómo ves? No, gracias. Qué honor. Wow. Bueno, voy a tener que entonces impartir este conocimiento cuando regrese a Venezuela. Es un mapa, ¿verdad? Gracias. Como tú lo dijiste, gracias a ti.